Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, entiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a tu programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros a través de Koinonia Radio, a través de 1420 AM. Teléfonos en cabina 608-3652, teléfonos en cabina 608-3652. Llámanos, déjanos tus comentarios, tus necesidades, alguna necesidad de oración por algún enfermo, algún problema, alguna dificultad, alguna necesidad que tú traigas. 608-3652, Koinonia Radio. Gracias a los que nos acompañan a través de la 1420 AM. Gracias Tijuana, gracias Tecate, Playas de Rosarito, San Diego, y muchas gracias a aquellos que nos siguen a través de internet en www.tjcatólico.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Teléfonos en cabina, no se los olvide, 608-3652. Nuevamente, si no lograste anotarlo, 608-3652. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Les habla Genaro Medina Rivera. Bueno, mi nombre completo es Genaro Aurelio Medina Rivera, miembro de la comunidad Koinonia, gracias a Dios. Bueno, tuvimos un primer retiro con los misioneros del Espíritu Santo, después estuvimos ahí un año, y después un año y medio en renovación, luego 4 años con los misioneros servidores de la palabra, y hoy estamos aquí en esta bendita comunidad, gracias a Dios, gracias a su llamado, y pues ahí vamos, caminando, haciendo la voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar de este tema bien interesante. Todos los temas son importantes, palabra de Dios. Vamos a compartir nuestro tema, nuestra enseñanza, hablando sobre bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El tema de hoy es vivir la pobreza evangélica, si es posible, se es posible. El tema de hoy, vivir la pobreza evangélica, se es posible. Dice Mateo capítulo 5, verso 3. Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La mayoría de las veces, si no es que casi siempre, cometemos errores a través de la lectura, no entendemos bien. Por eso es importante tener nuestra Biblia a la mano, alimentarnos de la palabra, leer de un capítulo, leer un texto, un verso, 2 versos, y meditarlo y volver a releerlo y darle, entenderle. Y si no lo entendemos, el nombre de algunas personas, quién fue un personaje de la Biblia, bueno, pues todos tenemos un teléfono celular Android, o que podemos entrar a Google y buscar el significado, para de esta manera enriquecer y poder entender y estar en sintonía con este mensaje que es la palabra. En este caso, es bueno la oración, es importante pedirle al Espíritu Santo para no tener malos entendidos en nuestra lectura bíblica, y pues buscar un diccionario, ¿no? Pues lo puedes buscar en internet también. La mayoría de las veces esta bienaventuranza es mal interpretada, lo que nos dice Mateo 5:13. Bienaventurado, yo les hago una pregunta, ¿qué entendemos o qué entienden por esta bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza muchas veces es mal interpretada, porque no se lee con cuidado ni con atención. Así, el sustantivo pobres suele leerse solo, sin su complemento, que es de espíritu. La forma correcta de leer la frase es así: pobres de espíritu, no pobres de espíritu, no, pobres de espíritu. ¿Quiénes son estos pobres de espíritu?
¿Quiénes son estos pobres de espíritu del cual nos habla el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, verso 3? ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Son aquellos que ponen toda su fe y confianza en Dios. Cuando nosotros aceptamos la palabra, cuando nosotros vivimos un retiro querigmático, querigma es, el significado es el primer anuncio de la palabra de Dios. Cuando usted por primera vez ha escuchado el anuncio de la palabra de Dios, usted ha recibido un querigma. Esto quiere decir querigma, primer anuncio de la palabra de Dios, ya sea a través de un curso de Biblia, a través de en un concierto donde le han predicado el amor de Dios, el arrepentimiento y la aceptación de Jesucristo y la promesa del Espíritu Santo, la salvación en Jesús. Usted ha recibido un querigma. Es el primer anuncio de la palabra de Dios. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Aquellos que ponen toda su fe y su confianza en Dios, abriéndose a las mociones de su espíritu, sobre todo en los momentos más difíciles de su vida. La Sagrada Escritura nos habla de numerosos ejemplos. Hay muchísimos personajes en la Biblia quienes han puesto en los momentos de dificultad la confianza en Dios. Este es un pobre de espíritu. Un pobre de espíritu es cuando está atravesando una dificultad, cuando está atravesando un problema, cuando tiene una necesidad grande, parece que se va a acabar el mundo, está en un estado en que Dios te está pidiendo algo a cambio, en que Dios te está pidiendo que hagas algo, aunque no se nota nada, aunque no ves nada claro, pero en obediencia al llamado de Dios, en obediencia a su voluntad, en obediencia a su palabra, obedecemos a Dios. Esto es que somos pobres de espíritu porque no tenemos la sabiduría que viene de la riqueza del Espíritu Santo. Y entonces, aunque no vemos, ahora sí que como Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver no crees. Pero no, aunque no vemos, no sabemos, nosotros en fe, confiado en lo que la palabra nos habla, confiando en las promesas de Dios, tomamos la decisión de dar el paso definitivo y decirle sí a Dios, y decirle sí a Cristo, y decirle sí a Jesús. Esto es ser pobre de espíritu, cuando reconozco que mis límites de conocimiento de lo que Dios me pide son limitados y no entiendo. Por ejemplo, mira, estos personajes de la Biblia es como tenemos a este personaje Noé. Noé es un pobre de espíritu. ¿Por qué? Porque Dios a una edad grande no le habló joven a Noé, no estaba joven. Noé ya estaba grande, bastante grande. Recuerden que aquellos tiempos los hombres duraban más de 500, 600 años. Noé ya estaba grande y no tenía 100 ni 200 años ni 300. Entonces Dios lo manda a llamar y le pide que construya una arca, porque piensa exterminar tanta maldad en la tierra, en especial en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hace Noé? Obedece a Dios. Yo me imagínate a Noé, cuando hablaba a los demás que le preguntaban, ¿y qué estás haciendo, Noé? Una arca que Dios me pidió, ja, 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 y la risa de todos, la burla, ¿no? Ya desde entonces existía el bullying, y se burlaban de él, porque está loco. Lluvia, diluvio, a ver las nubes, no veo nada de que vaya a pasar, y estás loco, tú no puedes construir una arca tan grande, tú no puedes hacer esto. Mas sin en cambio, Noé obedeció a Dios. Este personaje tenía una edad avanzada, obedeció a Dios a lo que él le pedía, y hoy todos conocemos, casi todos, no hay persona que no ha visto una película de Noé, que no sabe la historia a través de la Biblia, de la historia de la salvación, cómo Dios actuó a través de Noé para salvar la creación, después de que manda el diluvio. Vemos, este personaje confió en Dios, le obedeció. Hay otro personaje que su prueba es un poco, no es que es poco, sino que muy difícil, porque este personaje se llama Abraham. Ustedes conocen cómo Dios lo llamó, Dios lo eligió, dijo, anda, Abraham, déjalos de tu pueblo y ve a la tierra prometida que yo te mostraré. Y Noé obedeció, platicó con su familia, y a uno de sus hijos se burlaba, dijo, pues ¿cuál Dios? Yo no lo veo, ¿a dónde vas? Abraham tenía mucho ganado, estaba económicamente bien acomodado donde se encontraba, sin en cambio escuchó la voz de Dios, fue y le obedeció. Después
Pasa el tiempo y un día lo visita Abraham, lo visita Dios a través de un ángel, a él y a su esposa, y le hace una promesa de que va a tener un hijo a su esposa a una avanzada edad. Dice la palabra, narra la Biblia, que su esposa ya no podía tener lo que regularmente le pasa a las mujeres cada mes, ya no podía tener su menstruación, y ustedes saben que una mujer que ya no puede tener su menstruación ya no puede quedar embarazada. Bueno, esto tenía su esposa Ana. Sin en cambio, ella se ríe, se burla, el ángel le dice: tu esposa se ha reído, y pasa el tiempo y tiene a su hijo, y después Dios se lo pide en sacrificio, y Abraham va al monte a obedecer el llamado de Dios para sacrificar a su hijo, y aparece un ángel y ya no le permite que sacrifique a su hijo, pone un cordero, pero este personaje pobre de espíritu obedeció a Dios, obedeció su llamado, le hizo caso a lo que Dios le pedía. No le cambien, no se vayan, vamos a un corte. Después de esta pausa regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Ya estamos de regreso en tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Queremos mandarles un saludo a cada uno de ustedes que nos acompañan a esta hora. Gracias por acompañarnos. Gracias a nuestros hermanos que nos comparten sus mensajes, que nos siguen a través de las redes sociales, que están ahí al pendiente del programa Hombres de Fe. Nuestro hermano Juan José Naranjo, cordial saludo a nuestro hermano Juan José Naranjo. Gracias, querido hermano Juan José, por estar en la programación de Koinonia Radio, y pues en especial en tu programa de Hombres de Fe. Dice que le gustan los temas, nuestro hermano Juan José Naranjo, que le gusta los temas que se comparten, que hay muchos que le han ayudado, le han edificado en su vida, le han servido. Pues bendito sea Dios, ¿no? Querido hermano Juan José, siga escuchando la voz de Dios, porque es Dios quien habla a través de sus servidores. Y pues a cada uno de ustedes que nos escuchan a esta hora, que se van levantando, otros que están trabajando como guardias de seguridad, un cordial saludo a todos los guardias de seguridad que trabajan a esta hora. No se nos duerman, tómense un cafecito y pues sigan escuchando la programación de Koinonia Radio a través de la 1420, o nos pueden acompañar a través de www.tjcatólico.com. Gracias a cada uno de ustedes, los que nos escuchan en la línea. Muchos están haciendo fila para cruzar la frontera para San Diego, otros van saliendo, otros que están ahí al pendiente de la programación. Pues muchísimas gracias, un cordial saludo a cada uno de ustedes en donde quiera que nos escuchen. Estamos compartiendo el tema: vivir la pobreza evangélica, se es posible. Vivir la pobreza evangélica se es posible. Vemos estos personajes de la Biblia, del comportamiento de obedecer a Dios. También mandamos un saludo a nuestra hermana Norma Espino. Norma Espino o Norma Espinosa. Bueno, por ahí va el nombre, ¿no? Y a cada una de las hermanas y hermanos también que van a los desayunos y que están aquí en la programación de Koinonia Radio, pues muchísimas gracias a los patrocinadores que siempre nos ayudan. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Aquellos que ponen toda su fe y su confianza en Dios. Y vemos a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, el que tenía el don de interpretar los sueños. También es muy bella su historia de José. Por si no la saben, bueno, pues así algo rápido, porque esto es largo, ¿no? José, Dios le da el don de interpretar los sueños, Les revela un sueño a sus hermanos. Dice: yo miré tantas gavillas que se inclinaban hacia mí, y ellos le dicen: pues estás loco, ¿cómo nos vamos a inclinar hacia ti? ¿Qué te crees? Y bueno, entra la envidia, la discordia, y rápidamente a Josué lo echan en un pozo, bañan la túnica de sangre y le dicen a su papá: lo mató un león, está muerto. Su papá hace duelo, se viste con un sayal,
y después sus hermanos lo sacan del pozo y lo venden a José, a unos madianitas, y se va José. Después José es entregado, vendido ante Potifar en el palacio de Faraón, donde se pone a servir a este Potifar y a la esposa. Y José era guapo, era atractivo, y un día la esposa quiere acostarse con él para tener relaciones. José, que le era fiel a Dios, le dice que no, y la esposa de Potifar sale gritando que lo quería violar, y lo meten a la cárcel a José. Después un día Faraón tiene unos sueños, sueña 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, y luego 7 espigas raquíticas, 7 espigas gordas, y 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y le llega el rumor de que José podía interpretar los sueños, y lo manda a traer, le interpreta el sueño, le dice que son 7 años de abundancia y 7 años de que va a haber escasez, y le dice, mi señor, pues hágase unos graneros grandes y guarde almacén de semilla, porque viene 7 años de escasez. Le obedece, se cumple el sueño, y Faraón pone a José al frente. Era su brazo derecho de Faraón. Su brazo derecho de Faraón. Viene el tiempo de escasez, sus hermanos van a comprar alimentos allá donde estaba José, ante Faraón. José los reconoce, los pasa, los trata bien, no hay rencor, no hay envidia. Todo esto porque le fue fiel a Dios José. Pasó dificultades, estuvo en la cárcel, sus hermanos, imagínate que tus hermanos te quieran vender, que bueno, pasa donde quiera, ¿no? Pero él fiel a Dios, Esto es ser pobre de espíritu. Vemos a estos personajes, tenemos a más, tenemos a Tobías, Moisés, Ruth, Judith, Esther, Job, muchos saben la historia de Job, Ana, los profetas, Samuel, la Virgen María, San José, los apóstoles, San Pablo, y bueno, tantos personajes que nos muestra la Biblia, que nos enseña cómo vivir la pobreza evangélica, la pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Detrás de todos ellos hay un personaje peculiar que, siendo pagano de origen, llega a creer en el verdadero Dios y sus promesas, por la prédica de un hombre del Espíritu, acción que le retribuirá a la salvación como una bendición. Se llama Ebed Melech. Este personaje, Ebed Melech, ¿quién fue? ¿Quién fue este personaje, Ebed Melech? Es un personaje bíblico del Antiguo Testamento. Su nombre significa siervo de Melech, aunque no se sabe con certeza el significado de Melech, que puede tratarse tanto de una deidad o de un rey. Ebed Melech, siervo de Dios. Este personaje eunuco etíope de la casa del rey Sequías, que demostró por su proceder que estaba en total acuerdo con la obra de Jeremías, el profeta de Dios, cuando los príncipes de Judá acusaron falsamente a Jeremías de sedición y entregaron al profeta en sus manos entonces de Sedequías. Estos príncipes tomaron a Jeremías y lo arrojaron en una cisterna en el patio, una cisterna llena de lodo, de ahí del patio de la guardia, para que muriese allí sin alimento. Ebed Melech se dirigió en público al rey, que estaba sentado en la puerta de Benjamín, para presentar una petición. Ebed Melech no creía en Dios, era un hombre pagano, no era un hombre que tenía una relación, un conocimiento pleno de Dios, pero viendo lo peligroso, el peligro que atravesaba Jeremías, va a hacerle una petición a favor de Jeremías al rey, a pesar de lo peligroso que podía ser, debido al profundo odio que se le tenía a la figura del profeta. Le tenían odio a Jeremías, pues cómo no le van a tener odio y coraje, pues se les denunciaba sus injusticias, ungido por el Espíritu Santo, hablando a través del Espíritu Santo. Jeremías era un profeta elegido, llamado por Dios a llevar su mensaje a los pueblos y aún a los reyes. De modo que Ebed Melech, por orden del rey, llevó 30 hombres a la cisterna y bajó
sogas con trapos gastados y pedazos de tela para que Jeremías se los pusiese debajo de las axilas, o sea, debajo de las axilas, con el fin de subirse de la cisterna. ¿Y por qué llevó 30 hombres? Porque no ocupaba los 30 para sacarlo, pero por si había resistencia de alguien que quisiese oponer a que Jeremías fuera rescatado de ahí. Y de esta manera poder enfrentar a estas personas que estuvieran ahí, ¿no? Debido a que este acto justo, debido a este acto justo que hizo Ebed-Melech hacia el profeta Jeremías, fue un acto justo de parte de él. Dios le aseguró a Ebed-Melech por medio de Jeremías que no perecería durante el sitio de ahí en Babilonia, el sitio babilonio, sino que se le proveería algún escape, nos dice Jeremías 39:15. Pero esto es por parte de Ebed-Melech. Esto es lo que hace este hombre especial. Ebed-Melech significa siervo del rey. ¿Qué es lo que le hace a este hombre especial? Pues precisamente que siendo un siervo del rey pagano, como su mismo nombre lo dice, ha decidido servir al verdadero rey, al Señor de la justicia. Se da cuenta que están haciendo una injusticia con Jeremías, porque Jeremías es enviado por Dios, el profeta de Dios, y toma la decisión de ir a apoyar, de ir a interceder, de ir a hablar ante el rey para pedir ayuda. Sabe que Jeremías está sirviendo al rey de la justicia, en quien cree y espera verdaderamente. En cambio, el rey Sedecías, cuyo nombre significa Dios es mi rectitud, tenía una actitud muy distinta al significado de su nombre, pues era un hombre pusilánime y convenenciero, falto de espíritu de pobreza. Vamos a ir a una pausa y no le cambien. Después de este corte regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues ya estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros a través de Koinonia Radio, a través de 1420 AM. Pues un cordial saludo para cada uno de ustedes. Estamos compartiendo el tema, la pobreza evangélica, sí es posible. Vivir la pobreza evangélica, sí es posible. Dios, en cambio, vemos al rey Sedecías, cuyo nombre significa Dios es mi rectitud. Tenía una actitud muy distinta al del significado de su nombre, pues era un hombre pusilánime y convenenciero, falto de espíritu de pobreza. Por esto el rey no fue capaz de obedecer a Dios en lo que le mandó decir por medio del profeta Jeremías, sino que más bien dio crédito a las falsas profecías de Ananías. Además, Sedecías no defendió la inocencia de Jeremías cuando le solicitaron su muerte. Déjame leerles un poquito la palabra de Dios en Jeremías capítulo 38, versos primero en adelante. Vamos a leer Jeremías capítulo 38, versos primero al 13. Cefatías, Guedalías, Jucal y Pashur habían oído a Jeremías decir en público lo siguiente: dice Yahvé, quien se quede en esta ciudad morirá a espada, o de hambre o de peste. En cambio, el que se entrega a los caldeos vivirá, aunque pierda todo, salvará la vida. Y también esto es palabra de Yahvé. He decidido entregar a Jerusalén en manos del rey de Babel. Y aquellos jefes dijeron al rey: este hombre debe morir, porque sus discursos desalientan a los combatientes que quedan en esta ciudad y aún a todo el pueblo. Es evidente que este hombre no busca nuestro bien, sino que trata de perdernos. Sedecías respondió: ahí lo tienen pues, el rey nada puede contra ustedes. Entonces se apoderaron de Jeremías y lo echaron al pozo de Melquías, hijo del rey, situado en el patio de la guardia,
bajándolo con cuerdas en el pozo, no había agua, sino un puro fango, y Jeremías se hundió en el fango. Verso 7. Pero un oficial del palacio de Etíope, este personaje, Abed-Melech, oyó decir que habían echado a Jeremías en el pozo. Salió del palacio y fue al encuentro del rey, que estaba sentado a la puerta de Benjamín, y le habló en esos términos: oh mi señor, esos hombres han procedido muy mal con el profeta Jeremías, lo han echado en el pozo donde va a morir. Entonces el rey ordenó al etíope: toma 3 hombres y saca a Jeremías del pozo antes de que muera. Abed-Melech consiguió los hombres, volviendo con ellos al palacio del rey. Ahí del ropero de la sala del tesoro tomó trapos y ropas gastadas por medio de sogas, los pasó a Jeremías, diciéndole: ponte estos trapos en los sobacos, pasa las cuerdas por debajo de Jeremías. Lo hizo, y así subieron y lo dejaron en el patio de la guardia. Palabra de Dios. Es un relato de la Biblia, Jeremías capítulo 38, verso 1 al 13. Ahí narra sobre Jeremías, pero cómo este personaje, Abed-Melech, va a hablar con el rey para rescatarlo. Este personaje, Abed-Melech, abandonándose en Dios, el Dios de la justicia, porque escuchó a Jeremías, y a través de Jeremías, Abed-Melech descubrió que Jeremías hablaba de un Dios justo, de un Dios de misericordia, y abandonándose en este Dios de justicia, arriesgando su vida, fue capaz de enfrentar a todos e irle a informar al rey sobre la acción que los príncipes habían tomado contra Jeremías, echándolo al pozo, por lo que el rey le autorizó tomar 30 hombres e irlo a liberar de la muerte. Esta acción le valió a Abed-Melech la bendición de Dios. Mira, ahí viene lo bueno. Cuando uno obedece a Dios, cuando nosotros, querido radioescucha, querido hermano, querida hermana, cuando nosotros somos fieles a Dios y vivimos la pobreza de espíritu, cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios, cuando nosotros nos esforzamos por vivir esta bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira qué pasa con este personaje, Abed-Melech, que se abandonó en Dios por ver una injusticia, y no solamente por ver una injusticia que estaban haciendo con el profeta Jeremías enviado por Dios. Intervino. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros ante las injusticias? Mira lo que le dice Dios a través del profeta Jeremías a Abed-Melech. Jeremías 39, versos 15 al 18. Estando Jeremías detenido en el patio de la guardia, la palabra de Yahvé le había sido dirigida de esta manera: anda a decir a Abed-Melech el etíope: así habla Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel. Ahora se van a cumplir mis palabras que anunciaban a esta ciudad. No felicidad, sino calamidades, y tú mismo las vas a ver, tú mismo lo verás. Pero yo te salvaré, dice Yahvé, y no caerás en manos de los hombres a los que tú tienes miedo. Ten la seguridad de que entonces yo te pondré a salvo, y no morirás a espada, y salvarás por lo menos tu vida, porque confiaste en mí, dice Yahvé. Palabra de Dios. Jeremías capítulo 39, versos 15, 16, 17 y 18. Jeremías capítulo 39, versos del 15 al 18. Ahí está la promesa de Dios sobre Abed-Melech. Este Abed-Melech se da cuenta de esta acción, y cuando ve que Jeremías estaba ahí, Dios le dirige esta palabra de que va a ser bendecido, de que va a ser protegido. Pero yo te protegeré, dice al final, pero yo te protegeré para que no caigas en el poder de esa gente a la que temes. Yo, el Señor, lo afirmo, yo te libraré de que no te maten, y podrás escapar con vida porque confiaste en mí. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Qué pasa en estos tiempos? ¿Qué pasa en estos tiempos? Hoy hacen falta muchos Abed-Melech
que haciéndose pobres de espíritu, pobre de espíritu quiere decir aquel que confía en Dios, que lo va a defender. Pobre de espíritu es aquel que confía en Dios, que lo va a proteger, aunque ve una muralla, aunque ve la gran montaña de problemas en el trabajo, de problemas en la iglesia, de problemas en la comunidad, en el grupo de oración, en la comunidad donde estamos, donde estás tú, en tu grupo, en tu movimiento. Ves los problemas grandes y a veces nos quedamos callados, no queremos hablar. Déjame decirte, ya escuchaste qué pasó con Ebed-Melech cuando defendió al justo. Muchos de nosotros no hacemos esto. Hacen tiempo, hoy en día hacen falta muchos Ebed-Melech que haciéndose pobres de espíritu. Acuérdate, hermano, pobre de espíritu es abandonarme y confiar en Dios y actuar. No solamente es saber el tema, no solamente escuchar la palabra de Dios, no solamente es leerla. Lo bueno de todo esto es aplicarla a nuestra vida, hacer nuestras estas palabras, hacer esta palabra de Dios, hacerla nuestra y decir, yo voy a confiar en Dios como confió Ebed-Melech. Yo voy a levantarme. Hoy en estos tiempos hacen mucha falta muchos Ebed-Melech que haciéndose pobres de espíritu, confiados verdaderamente en Dios, defiendan la vida de tantos inocentes que mueren clandestinamente e injustamente a causa del egoísmo, como la trata de blancas, la prostitución, la explotación sexual de menores, los abortos, los secuestros, la explotación laboral. Cuántas explotaciones laborales, cuántas injusticias, cuánta prepotencia, cuánto abuso de poder se vive hoy en estos tiempos. Y nosotros que conocemos a Dios, que vamos a la iglesia, que escuchamos misa, o somos parte del problema o somos parte de la solución, o somos personas que ponemos soluciones o buscamos culpables. ¿Qué tipo de personaje quieres ser tú? ¿Quieres ser un personaje como Ebed-Melech que defiende al justo, que confía en Dios? ¿Quieres ser un personaje como Ebed-Melech que fue pobre de espíritu, que se abandonó en Dios, que confió en Dios? Hoy en este tiempo es lo que necesitamos. Mira cuántas injusticias en el trabajo y el hombre cristiano se queda callado. Y el hombre cristiano no ora ante las injusticias. El hombre cristiano no se levanta en el nombre de Jesucristo y va a hablar para que se calmen las injusticias. No quiere decir que vamos a andarnos metiendo donde no nos llaman, donde no nos interesa. Hacen falta este tipo de personas. Cuánta explotación laboral, cuánta prepotencia, cuántos patrones no le dan el salario justo a sus trabajadores para que puedan calificar con sus puntos en su Afore y al final tengan un buen retiro con un buen salario. Nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque no somos pobres de espíritu. Hoy en este tiempo hace falta muchos Ebed-Melech que hablen y defiendan la explotación laboral, la corrupción en general, tanta corrupción, tanta impunidad. La impunidad es cuando alguien hace algo y no se le castiga como Dios manda. Vamos a ir a un corte, no le cambien, después de esta pausa regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Ya estamos de regreso en tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Su hermano en Cristo, Genaro Aurelio Medina Rivera. Si alguien nos quiere agregar en Facebook, bueno, pues ahí estamos. Genaro Medina Rivera. Por ahí me buscan mi foto. No estoy tan guapo como el padre Jeff, pero bueno, pues bendito sea Dios. De los ojos de Dios estamos guapos. No somos una preciosura. Somos hermosos porque Él nos ama. Y seguimos con este tema, vivir la pobreza evangélica. Si es posible. Mira, Ebed-Melech, confiando en Dios, va a hablar ante el rey para que salven a Jeremías, el hombre justo, el hombre de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces has actuado como Ebed-Melech? ¿Cuántas veces? Hoy esto es lo que necesita en este tiempo nuestra sociedad. Hombres que ayuden
en el bien, no hombres vividores. Hombres vividores hay donde quiera. Hombres prepotentes los encontramos donde quiera. Hombres que abusan de la autoridad, dice mi hermano Horacio Trujillo. Hombres que están buscando un hueso para enriquecerse, para sacar provecho del evangelio. Hombres que están buscando sacar provecho de un trabajo. Hombres que le están dando trabajo a una mujer para tener sexo con ella. Hombres que le dicen si no tienes sexo conmigo, entonces te voy a tratar más duro, te voy a correr del trabajo. Ahí es donde necesitamos muchos Evet Melech, que hablen, que no se queden callados, que confíen en Dios, el Dios del amor, el Dios de la misericordia, el Todopoderoso que vino ahí está, mira. Es bien, te lo voy a leer nuevamente. Jeremías, mira cómo Jeremías promete salvar a Evet Melech por la acción que hizo. Jeremías capítulo 38, verso 15 al 18. La recompensa de Dios a Evet Melech. Estando Jeremías detenido en el patio de la guardia, la palabra de Yahvé le había sido dirigida de esta manera: anda a decir a Evet Melech, el etíope, así habla Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel. Ahora se van a cumplir mis palabras que he anunciado a esta ciudad, que anunciaban a esta ciudad. No felicidades, sino calamidades, y tú mismo lo verás. Pero yo te salvaré, dice Yahvé, y no caerás en manos de los hombres, a los que tú tienes miedo. Ten la seguridad de que entonces yo te pondré a salvo, y no morirás a espada, y salvarás por lo menos tu vida, porque confiaste en mí, dice Yahvé. Esta acción conquistó el corazón de Dios y llevó a Evet Melech a salvarlo. Pobre de espíritu es aquel que confía verdaderamente en Dios. Evet Melech lo hizo. Yo te voy a invitar, querido hermano, querida hermana, querido radioescucha. Esto es posible si solo se toma en serio. Esto es posible si se toma en serio la lectura y la meditación de este texto de la palabra de Dios, la cual, por la acción del Espíritu Santo impresa en ella, suscitará un cambio en el corazón pusilánime de toda persona de este tiempo, motivándolo a salir de la burbuja fantasiosa en que vive y teniendo así una participación activa para solucionar las problemáticas que aquejan nuestra sociedad. Es lo que necesitamos en este tiempo. Hoy hacen falta muchos Evet Melech. Estén seguros de que la prueba y el sufrimiento no durarán siempre, porque nosotros creemos en un Dios que rebasa todas las injusticias y repara las injusticias, que consuela todas las penas y que sabe recompensar a cuantos tienen confianza en Él, nos dice San Francisco de Sales. Hoy tenemos que salir de esta burbuja fantasiosa en la que se vive en este tiempo y creerle a Dios. Yo te voy a invitar, querido hermano, querido radioescucha, a que medites sobre Jeremías. Toma tu Biblia, consíguete una Biblia, lee la Biblia, apunta la cita, Jeremías 38, 15 al 18. Y es tuya esta promesa de Dios. No tengas miedo de denunciar las injusticias. El hombre que es pobre de espíritu va a estar protegido por Dios. El hombre pobre de espíritu es aquel que confía en Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, verso 3. No está hablando de pobreza material. No está hablando de que si tengo un carro de agencia, que si vivo en un lugar con lujos. No, está hablando de la confianza en Dios. Vemos a estos personajes de la Biblia que confiaron en Dios: Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Judith, Esther, Ana, el profeta Samuel, todos los profetas que confiaron en Dios, San Pablo, bueno, infinidad de personajes que hay en la Biblia que confiaron en Dios, pobres de espíritu. Ese es el hombre de espíritu, pobre confiando en Dios, en que yo no puedo hacer las cosas, pero porque tú me lo pides, yo voy a actuar para defender la explotación laboral, la corrupción en general. Cuánta corrupción, cuánta manipulación, cuánta prepotencia, cuánta impunidad se vive. Hay que hablar. Aquí dentro de poco
hace poco teníamos una reunión con nuestro arzobispo Francisco y tuvimos una reunión aquí en la parroquia La Encarnación por hablar por lo de la radio y compartir algo ahí, ¿no? Y él nos dijo, voy a visitar, ya empezó su calendario, ya está visitando las parroquias. Y voy a visitar las parroquias y nos dijo estas palabras para que cuando llegue a tu parroquia pues estés preparado. Voy a visitar la parroquia y les voy a dar un tiempo para que hablen y expresen algún problema, alguna dificultad o alguna necesidad. Y dijo nuestro arzobispo Francisco, lo que sea. Y dijo, no sé en qué problema me voy a meter, pero díganme lo que sea. Cualquier problema, cualquier irregularidad que esté pasando es bienvenida, dijo nuestro arzobispo Francisco. Y también pidió, díganmelo en el momento verbalmente y también por escrito. Así es que ya sabes, cuando el arzobispo Francisco llegue a tu parroquia, hazle saber tu problemática, dijo, lo que sea, y también por escrito, para que prontamente, dijo, yo no sé, pero yo prometo y les garantizo darle una solución a su problema, lo que sea, injusticias, prepotencia, favoritismo, abuso de poder, peleando un hueso, lo que sea, dijo nuestro arzobispo. Así es que ahí está, Ebed Melech, te toca actuar, no tengas miedo, habla en el nombre de Jesús, sé un profeta, es el momento de actuar, no quedarnos callados, y no nomás en eso, y muchísimas cosas que hay que defender al hombre justo, que hay que ayudarlo. Y detrás de esto viene una promesa que acabamos de escuchar, la promesa que nos dice Jeremías, capítulo 39, verso 15 al 18. Hoy hace falta muchos Ebed Melech. Yo te invito para que te levantes, confíes en Dios, hagas tuya esta palabra, la medites, la ores y que pienses que Dios te va a proteger cuando estás actuando con pobreza de espíritu. Pobre de espíritu es aquel que confía en Dios delante de los problemas. No tengas miedo de hablar. Claro, hay que hablar lo que es justo, lo que de veras merece justicia. Y no te preocupes, en su momento, déjame asegurarte algo, en su momento el Dios del amor, el Dios de la misericordia va a hacer justicia, eso te lo garantizo. Lo hizo con Jeremías, acabamos de escuchar el relato, lo hizo con Abraham, lo hizo con Jacob, con Isaac, lo hizo con José. Lee la historia, lee la Biblia, ve estos personajes cómo Dios los rescató. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, hay que pedirle todos los días que nos dé la fuerza, que nos dé la gracia de ser valientes, de salir de nuestra burbuja de comodidad, de confort y decir que me interesa, no es mi problema. Como cristianos es nuestra responsabilidad salvar las injusticias, salvar al oprimido, defender a la viuda, denunciar el pecado, anunciar la salvación, denunciar las injusticias, defender la explotación laboral, los abortos, el secuestro, la trata de blancas, la explotación sexual de menores, todo este tipo de que si no haces esto te voy a correr. No tengas miedo, tú sigues a un Dios de poder, confía en Él, sigue hablando, porque quien te respalda, quien te va a salvar es Dios. No tengas miedo, al final Dios va a cumplir su promesa, porque déjame decirte algo, Dios, tú sigues a un Dios de promesas, a un Dios de bendición. No tengas miedo de hablar. En este tiempo también hace falta muchos Ebed Melech para que hablen. Y no solamente eso, hay una recompensa, hay una promesa delante de Dios que va a actuar en tu vida. Pues pidámosle a Dios que nos dé la gracia de ser valientes. Prepárate, ve a un curso de Biblia, únete a la parroquia, a la capilla, intégrate a un grupo de oración, a un movimiento, para que te formes, conozcas la palabra, seas un hombre y una mujer de fe y puedas actuar como Ebed Melech. Ebed Melech solamente escuchó de Dios a través del profeta Jeremías y no tuvo que tener gran formación y fue a actuar para defenderlo y Dios lo defendió. Muchísimas gracias por acompañarnos, se nos terminó el tiempo. Estuvo con ustedes Genaro Medina, nos vemos, hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.
Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que entiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a tu programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros a través de Koinonia Radio, poder entender y estar en sintonía con este mensaje que es la palabra. En este caso, es bueno la oración, es importante pedirle al Espíritu Santo para no tener malos entendidos en nuestra lectura bíblica. Y pues buscar un diccionario, ¿no? Pues lo puedes buscar en internet también. La mayoría de las veces esta bienaventuranza es mal interpretada. Lo que nos dice Mateo 5:13. Bienaventurado, yo les hago una pregunta. ¿Qué entendemos o qué entienden por esta bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza muchas veces es mal interpretada, porque no se lee con cuidado ni con atención. Así el sustantivo pobres suele leerse solo, sin su complemento que es de espíritu. La forma correcta de leer la frase es así: pobres de espíritu. Mateo capítulo 5 verso 3. Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La mayoría de las veces, si no es que casi siempre, cometemos errores a través de la lectura, no entendemos bien. Por eso es importante tener nuestra Biblia a la mano, alimentarnos de la palabra, leer de un capítulo, leer un texto, un verso, 2 versos, y meditarlo y volver a releerlo y darle, entenderle. Y si no lo entendemos, el nombre de algunas personas, quién fue un personaje de la Biblia, bueno, pues todos tenemos un teléfono celular Android, o que podemos entrar a Google y buscar el significado para de esta manera enriquecer y radio a través de 1420 AM. Teléfonos en cabina 608-3652. Teléfonos en cabina 608-3652. Llámanos, déjanos tus comentarios, tus necesidades, alguna necesidad de oración por algún enfermo, algún problema, alguna dificultad, alguna necesidad que tú traigas. 608-3652. Koinonia Radio. Gracias a los que nos acompañan a través de la 1420 AM. Gracias, Tijuana. Gracias, Tecate, Playas de Rosarito, San Diego, y muchas gracias a aquellos que nos siguen a través de internet en www.tjcatólico.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Teléfonos en cabina, no se los olvide, 608-3652. Nuevamente, si no lograste anotarlo, 608-3652. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Les habla Genaro Medina Rivera. Bueno, mi nombre completo es Genaro Aurelio Medina Rivera, miembro de la comunidad Koinonia, gracias a Dios. Bueno, tuvimos un primer retiro con los misioneros del Espíritu Santo, después estuvimos ahí 1 año, y después 1 año y medio en renovación, luego 4 años con los misioneros servidores de la palabra, y hoy estamos aquí en esta bendita comunidad, gracias a Dios, gracias a su llamado. Y pues ahí vamos, caminando, haciendo la voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar de este tema bien interesante. Todos los temas son importantes, palabra de Dios. Vamos a compartir nuestro tema, nuestra enseñanza, hablando sobre bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El tema de hoy es vivir la pobreza evangélica, si es posible.
se es posible. El tema de hoy, vivir la pobreza evangélica, se es posible. Dice Mateo